obviamente inspirado por el Señor, y le está diciendo al pueblo: cuando ustedes entren a la tierra prometida, cuando ustedes ingresen a la tierra prometida, si obedecen los mandamientos del Señor, van a tener esto, y les da un montón de cosas, hermano, hermosas ahí. Pero si desobedecen, les dice, hermano, van a tener estas maldiciones, y ahí, hermano, otras cosas terribles. Dentro de las bendiciones que se describen ahí en el verso 12, dice la palabra: por la obediencia abrirá el Señor para ti su buen tesoro. Mire, hay un tesoro que el Señor tiene. Hay varios tesoros, pero uno de ellos es los cielos, hermano. Dice que abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo. Y en esto vamos a estar, hermano, meditando en estos días. Dice: para bendecir toda, esa palabrita yo la resalté ahí, para bendecir toda la obra de tu mano. Aquí no la resaltaron, pero aquí ahí subrayé: toda obra y mano. Entonces se lo leo nuevamente. Dice que abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano. Y dice ahí, hermano: tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Esta es una promesa para el pueblo de Dios. Yo no sé si usted es pueblo de Dios. Bueno, esta es una promesa para nosotros, hermano. Hermano, yo creo que hay cosas que debemos de preguntarle al Señor cómo llegamos a ellas, hermano. Porque yo le aseguro que aquí todos estamos pagando algo, ¿va? Algo estamos pagando, hermano. Algo debemos. Y no debería de ser así. No debería de ser así. El pueblo de Dios debería de, más bien, ellos prestar y no andar pidiendo prestado. Esa es la promesa. Pero algo no estamos haciendo bien. Y yo quiero hablar de eso. Ahora, lo que quiero, hermano, tal vez enfocar. Mire, todo es lindo que el Señor abra los cielos, que el Señor envíe lluvia, que el Señor, hermano, ahí tenga ese tipo de bendiciones. Pero yo quiero centrarme en algo, quiero que revisemos algo. Dice que el Señor va a bendecir la obra de nuestras manos. O sea, el Señor, ¿cómo se lo digo esto, hermano? El Señor no va a hacer que ganemos la lotería. El Señor no, hermano, yo creo que el Señor no obra así. ¿Qué es lo que bendice el Señor? La obra de nuestras manos. Entonces, ¿y el que no trabaja? ¿Qué va a bendecir el Señor si no trabaja? Hermano, quiero tomarme unos minutitos para que quedemos bien claros en esto. Esto es lo que vamos a hablar en discipulado también. Mire, el Señor no va a hacer un milagro que de repente le va a aparecer una caja de dólares ahí en la casa. Eso no lo va a hacer el Señor. Ni que del cielo le va a llover dólares o lempiras. Lo que el Señor sí promete es que Él va a bendecir la obra de nuestras manos. Entonces, lo que hagamos, eso es lo que va a bendecir el Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermano, es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué habilidades me diste en mis manos? ¿Cuál es decirle al Señor, ¿cuál es mi habilidad, Señor? ¿En qué soy bueno, Señor? Entonces, todos debemos de descubrir en qué somos buenos, hermano. Yo le aseguro que todos traemos una habilidad de parte de Dios y poner a trabajar esa habilidad. Entonces, lo que quiero enfocarle aquí, hermano, es que hay una promesa: el Señor va a bendecir la obra de sus manos. Eso es lo que va a bendecir el Señor. La obra de sus manos, eso es lo que va a bendecir el Señor. Entonces, hermano, tenemos obviamente que trabajar, tenemos que emprender, tenemos que ver, hermano, cómo nuestras manos las ponemos a trabajar, y el Señor entonces se encarga de bendecir eso. Entonces, mire, estábamos revisando ahí algunas cosas que de repente entonces el enemigo nos pone dificultades en nuestro obrar. Viene el enemigo, mire hermano, hay que conocer todas estas cosas.
viene el enemigo y como sabe que el Señor bendice la obra en nuestras manos, entonces quiere ver cómo estorba la obra en nuestras manos. El enemigo es astuto, hermano. El enemigo es astuto y conozcamos al enemigo. El enemigo sabe más Biblia que todos nosotros, hasta el que le predica. Él sabe bastante Biblia, hermano. Entonces el enemigo leyó ahí y dijo: oh, mira que aquí dice que Dios va a bendecir la obra de las manos de estos. Miremos a ver cómo arruinamos eso. Y entonces el enemigo viene y pone algunas dificultades en nuestro obrar. Aquí solo hay 7, hermanos, a ver cuántas habrán, ¿verdad? Aquí solo enlisté 7. De repente ata nuestras manos, las ata, hermano. Eso le pasó a Sansón ahí en Jueces 15:14. De repente mutila nuestras manos están mutiladas. Ese versículo que le pongo ahí en Jueces 1:5, no sé si lo van a poner aquí los hermanos. Hermano, ese versículo de Jueces 1:5 dice que a ese rey le mutilaron los 2 pulgares, lo inhabilitaron. Mire, siguió teniendo manos, pero ya, hermano, no había cómo desarrollarse. Entonces todo eso, hermano, se da en lo espiritual. Mire, manos mutiladas, Jueces 1:5. Manos vacías. Mire, hay manos que no pueden retener nada. No sé si César ahí lo tienen o no van a proyectar hoy. Ya rato le mandé ahí, amados, esto para que lo tengamos. Mire, de repente hay manos atadas, manos mutiladas y manos vacías, hermano, que no retienen nada. Esto es en Génesis 31:42. Que esas manos vacías es que todo lo que llega, hermano, pero la Biblia habla de bolsas rotas, sacos rotos. Hermano, así como se recibe, se va. Entonces es un problema en las manos eso, hermano. Mire, unas manos que no puedan retener es un problema en las manos. Es un problema, esto lo podemos, yo sé que esa palabrita suena fuerte, pero así lo quiero poner. Son discapacidades que hay en las manos. También dice la Biblia en Éxodo 17:12, manos cansadas. O sea, una mano cansada no puede trabajar, hermano. Una mano cansada no puede sostener. Hay manos débiles, según Job 4:3 e Isaías 35:3 dice que hay manos débiles. ¿Qué le parece de lo que dice Job 31:7? Manos manchadas. Ese tema va a ser importante desarrollarlo. Las manos manchadas. ¿Cómo se manchan las manos? Con un soborno. ¿Cómo se manchan las manos? Al participar de un negocio ilícito. Cómo se manchan las manos al tomar dinero que no es de nosotros, al tomar cosas que no es de nosotros. Se manchan, hermano. Entonces todas estas cosas, hermano, mire, son problemas en las manos que el enemigo, como el enemigo sabe que el Señor lo que va a bendecir es la obra de nuestras manos. Él quiere ver cómo, hermano, pone una mancha, pone ahí un impedimento en nuestras manos para que nosotros no obremos. Entonces hay ataduras en las manos, hay mutilaciones en las manos, yo le podría poner a ese punto 3, hay rupturas en las manos que no retenemos nada, hermano. Hay cansancio en las manos, hay debilidad en las manos, hay manchas en las manos. Pero en Lucas 6:6 se habla de un hombre que tenía la mano seca. Y yo quiero ahí quedarme con ese hombre, el hombre de la mano seca. Hermano, Jesús llega a esa sinagoga. Vamos a entrarle a ese, ahí vamos a Lucas 6:6. Yo creo que ahí ya lo anotaron los hermanos. En Lucas 6:6 se habla de un hombre, hermano, que está ahí en la sinagoga. Jesús dice que Jesús llega allí y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había ahí un hombre que tenía la mano derecha, la mano principal, hermano, la diestra. Ahí está. Sí, la mano seca. Dice que en Lucas 6:6 un hombre que tenía la mano derecha seca, hermano. Entonces yo quiero que hablemos de esto. ¿Qué es tener la mano seca? Porque imagínese, hermano, todo lo vamos a poner en función de que el Señor bendice la obra de nuestras manos. Pero ¿cómo vamos a obrar con una mano seca?
Y mire, el Señor, hermano, el Señor siempre que llegaba a un lugar no llegaba de casualidad. Siempre Él llegaba a hacer una labor, una obra, hermano. Siempre el Señor andaba en el buen sentido de quitar ataduras, de sanar los enfermos. Y entonces Él llegó a esa sinagoga con ese fin de que ese hombre, hermano, siendo un hijo de Dios, pero tenía su mano, estaba seca. Eso es como que, hermano, dice que me fui a buscar otras versiones. A mí me gusta revisar las versiones. La versión al día dice que tenía la mano paralizada. La mano derecha paralizada. La versión Dios habla hoy dice que tenía la mano, dice esta versión, hermano, tenía la mano tullida. Hay otra versión que es la Castellan, dice que tenía la mano atrofiada. Esta versión sí es rara esa palabra, mire. La versión, el código real no dice ni paralizada ni tullida, dice agarrotada. Y hay otra versión que es la versión Nueva Traducción Viviente que decía tenía la mano derecha deforme. Entonces este cristiano, era un cristiano, hermano, era un miembro de esa congregación, era un miembro de esa iglesia. Dice que tenía la mano entonces con problemas. Entonces no podía obrar. Y al no poder obrar, no iba a recibir la bendición de Dios. Porque el Señor bendice la obra de nuestras manos. Por eso, hermano, la Biblia es clara y dice que el que no quiera trabajar, bueno, es que no coma. O sea, el Señor no bendice la pereza, hermano. El Señor no bendice el Señor no bendice, hermano, a veces esa apatía que tenemos a salir adelante. Y todo, hermano, todo va en función a que debemos de obrar, debemos de ser diligentes. Entonces, este hombre, cuando seguimos leyendo ese pasaje, dice el verso 8, pero él sabía lo que ellos estaban pensando. Hablando de Jesús, dice que Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Lucas 6:8. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Yo subrayé algunas cosas. Ahí dice que levantándose se le acercó. Hermano, como que estando lejos de Jesús, como que nuestras manos pierden agilidad, hermano. Porque lo primero que hace Jesús con ese hombre es acercarlo a él. Acércate. Y luego dice el verso 9: entonces Jesús le dijo: yo os pregunto, le dice a los fariseos, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Mire qué cosas, hermano, quedó sana. Yo sé que el reloj, hermano, es completo, aquí va rápido, pero no sé si voy a terminar el mensaje hoy. No importa, si no lo damos la otra semana también. Pero quiero tomarme el tiempo con esto, hermano. Desde yo, mire, el primero que me voy a poner aquí soy yo, hermano. Y hoy, entre ayer y hoy que estudiaba esto, ¿sabe qué le decía al Señor? Señor, yo necesito que tú sanes mis manos. Y yo quiero trasladarle a usted, hermano, necesitamos que este milagro que pasó con este hombre pase también en nosotros. Aunque tenga sus manos ágiles usted, aunque tenga sus manos así como fuertes, pero vámonos a lo espiritual, hermano, vámonos a lo espiritual. Mire, Dios está abriendo a esta iglesia, hermano, una dimensión muy hermosa y tenemos que entrar todos. Tenemos que entrar todos. Dios está llevándonos, hermano, a cosas. Desde que profetizamos esos, cosas que ojo no vio y oído no oyó, a eso los ha traído el Señor en estos meses. Y hoy, no sé hasta cuándo, pero vamos a estar hablando de esto, porque el Señor quiere bendecir la obra de nuestras manos. Pero lo primero que quiere hacer el Señor es un milagro como el que hizo a este hombre: sanar nuestras manos. Entonces, que todos nos metamos en eso, hermano. Señor, yo quiero que sanes mis manos.
Yo quiero que si hay cualquier atadura que el enemigo ha puesto en mis manos, si hay alguna mancha en mis manos, que la quites, Señor. Si ha habido alguna mutilación, hermano, no sé si usted ha leído la Biblia donde dice que algunos mancos eran sanados. ¿Cómo será que un manco, hermano, un manco es que no tiene manos? ¿Y cómo es que el Señor lo sanaba? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le daba nuevas manos? O habrá otra forma, le ponemos como una prótesis. ¿Será que el Señor andaba prótesis ahí para poner prótesis? Si quiere busquemos ese verso donde dice que el Señor sanaba a los mancos. Yo sé que lo he leído. Si es la misma Biblia que tenemos todos, creo que todos lo hemos leído. Hermano, es que el Señor, mire, el Señor nos está llevando a otras cosas. Mire, por ejemplo, Lucas 14:13, ahí aparecen los mancos. Vamos a ver. Vamos a ver si encuentro ese versículo, hermano. ¿Qué dice? Pero dice que sanaba a los mancos. Por ahí es. Deme esa cita. ¿Cuál es? Mateo 15. De modo que, de manera que se maravillaban la gente viendo hablar los mudos. Miren lo que dice ahí. Los mancos sanos, hermano. Los mancos sanos. O sea, ese era un milagro sobrenatural, hermano. Sobrenatural. Ver a alguien que le habían imputado su mano, ver que de repente le brotaba la mano. ¿Qué dice? Más específico. O ponerlo acá, Marcos 3:1-6. 3:1 al 6. Otra vez entró a la sinagoga y había ahí un hombre que tenía una mano seca, pero ese es el que estamos hablando. Y le acechaban si el sábado, sí, no, ese es el mismo que estamos hablando. Ese es mano seca. Ese tenía la mano, solo que la tenía, hermano, estaba como seca la mano. Entonces, pero ¿qué le parece? Mire las sanidades en las manos. Alguien que no tiene manos de pronto puede obrar, hermano. Entonces, mire, en lo espiritual, de repente, hermano, tenemos nuestras manos inhabilitadas. Y cuando le digo inhabilitadas, no es que de repente no trabajemos, sí trabajamos. Pero ¿por qué trabajamos y vemos como que no sucede nada, hermano? Entonces, ese es un problema en el obrar. Entonces, mire, volviéndolo a donde estaba, hermano, pidámosle al Señor con todo nuestro corazón, pero todos, hermano, desde el que le predica en adelante, hermano, todos, hermano, pidámosle: Señor, yo quiero que sanes mis manos. Yo no sé, Señor, yo quizás hasta me hace falta revelación para saber qué problemas tengo yo en las manos que están impidiendo que la obra de mis manos sea bendita. Hermano, mire, cuando el Señor habilita nuestras manos, no importa el producto que se haga, no importa en el lugar donde vivimos. No importa, hermano, mire, no importa nada. Pero si nuestras manos están habilitadas y la bendición del Señor está en nuestras manos, hermano, lo que nosotros hagamos de parte de Dios va a prosperar y con eso el Señor nos va a bendecir, hermano. ¿Sabe quién era así? José. Hermano, para que leamos en la Biblia que diga que José prosperó en la cárcel. ¿Quién puede prosperar, hermano? De veras, yo sé que sí se puede, pero qué difícil, hermano, es prosperar en una cárcel. Pero ahí llegó José. Pero mire, la obra de las manos de José era una obra bendita, hermano. Siempre la bendición del Señor estaba sobre lo que José hacía. A veces menospreciamos, hermano, a veces menospreciamos lo que el Señor nos ha dado. Es que esto muy poquito, Señor. Es que este sueldo que gano muy poco. Es que este negocio, Señor, solo me da para sobrevivir. Es que esto, hermano, ¿no será que hay enfermedad en nuestras manos y que necesitan ser sanadas?
Es que vamos a eso, iglesia. No importa, hermano, en el lugar donde esté. Si estamos, mire, si estamos con la bendición de Dios. Mi pastor tenía una frase ahí, hermano. Puede estar vendiendo café caliente al mediodía en punto y se lo compran todo y hasta le siguen buscando. Hermano, cuando el Señor bendice la obra en nuestras manos, créame que es una bendición sobrenatural, que se cumple la palabra, que vamos a tener todo lo necesario. No vamos a tener necesidad de andar pidiendo prestado, hermano. Yo le aseguro que va a perder un cliente, ¿quién? El Gallo Magallo y Electra y todos esos. Sí, hombre. Es que ahí va a llegar usted ya con el billete a comprar de contado, hermano. Y no va a andar pidiendo prestado. Pero, hermano, eso es lo que el Señor, mire, eso es lo que el Señor nos quiere llevar. Que creamos esto, que la obra de nuestras manos sea bendita, que sea sana nuestra mano. Entonces yo decía ahí, le decía al Señor: Señor, haz un milagro en toda la iglesia, Señor. Sana nuestras manos. Sana nuestras manos, sana nuestras manos. Hermano, una atadura puede ser que, mire, yo anotaba algunas cosas aquí. Una atadura en nuestras manos puede ser, hermano, que no podamos dar, hermano. Estamos imposibilitados para dar. Miramos al necesitado y le cerramos la mano. Miramos una necesidad y como tenemos atadas nuestras manos, no podemos ayudar. No podemos darle al Señor lo que es del Señor. Eso es un problema en las manos. Eso es un problema en las manos. No poderle dar al Señor lo que es del Señor, eso es un problema en las manos. Hermano, mire, en los discipulados se van a desarrollar estos puntos. Ahí los hablamos con los hermanos y hablamos y le dimos versículos bíblicos donde habla específico. Yo no me quiero detener en eso porque ahí en los discipulados se van a hablar de esto. Entonces, mire, esa palabra sanar, esa palabra que se utiliza ahí en que la mano de ese hombre fue sana, al irla a buscar al diccionario me llevé una sorpresa, hermano. Porque sí, habla de estar saludable, habla de hacer un bien en el cuerpo, pero figurativamente, dice ese diccionario, que figurativamente el estar sano en nuestras manos es ser fieles en la doctrina. Mire qué cosa, hermano. Doctrina es enseñanza, doctrina es como hoy martes que venimos a ver doctrina. Entonces, de alguna manera, estar sanos en nuestras manos es mostrar fidelidad a lo que está escrito, hermano. Es ser fieles, es como obrar conforme a la palabra. Es que la obra de nuestras manos, toda, hermano, toda la obra que hacemos en nuestras manos está conforme a lo que está escrito. Eso es estar sano en las manos. Y eso, ahí se abren un montón de temas, hermano, que deberíamos de revisar. Porque entonces no solo, hermano, mire, no solo nuestro caminar está conforme a la doctrina, sino que nuestro obrar también debe de estar conforme a la doctrina. Entonces yo quiero que veamos y revisemos esa palabra donde el Señor le dice a este hombre: extiende tu mano, hermano. Y bueno, mire, podríamos aplicar eso obviamente de que extiende tu mano hacia algo que está en lo terrenal. Ese sería otro tema a estudiar. Por ejemplo, a Moisés le dijo: extiende tu mano y toma la vara. Extiende tu mano y toca las aguas del Mar Rojo para que se abran. Extiende tu mano. Es una mano que tiene, hermano, tiene actividad. Tendríamos que revisarlo desde ese plano. Pero esta noche yo quiero ver algo: es extender tu mano hacia arriba. O sea, es ir, hermano, y echar mano de las cosas espirituales. Pero para eso necesitamos, hermano, que nuestras manos estén sanas. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo? Le dijo que en todo lugar los hombres levanten manos limpias, sin ira ni contienda. Entonces, uno de los requisitos para levantar las manos, hablando en lo espiritual, es que nuestras manos estén limpias. Eso es, que nuestras manos estén sanas. Entonces, extender nuestras manos hacia arriba, hermano, desde el punto de vista que lo vamos a ver en esta enseñanza, es como
lo que está escrito en 1 Timoteo 6:12. Tal vez lo proyectan ahí. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla. Le está hablando Pablo a su discípulo amado, a Timoteo. Mira, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Hubiera subrayado, aquí no lo subrayé, pero echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamados. Solo eso quiero leer. Echa mano. Pablo le está diciendo a Timoteo: echa mano. Eso es, extiende tu mano. Eso es, activa tu mano. ¿Y sabe cómo es eso, hermano? Ir a sacar cosas eternas y traerlas al presente. Como que hay cosas allá que son eternas, pero que el Señor nos permite que nosotros, hermano, ¿cómo le pudiera ejemplificar esto, hermano? Mire, es como que al otro lado aquí fuera lo eterno y nosotros estamos en lo natural, nosotros estamos en lo material. Pero dice Pablo: mete tu mano, extiende tu mano, saca de las cosas eternas que hay y tráelas a esta dimensión. Pero para eso necesitamos extender las manos. Para eso necesitamos que nuestra mano esté sana, hermano. Entonces, mire, no perdamos de vista eso, hermano. El Señor bendice la obra de nuestras manos. El Señor bendice nuestro trabajo. El Señor bendice lo que nosotros hacemos. Pero hay que tener las manos habilitadas. Entonces hay que tener las manos listas para, hermano, como para ir, tomar las cosas eternas y traerlas a este mundo y que aquí nos sirvan. Hay provisión que el Señor tiene para nosotros, pero hermano, nosotros tenemos que echar mano de ella. Lo que dice este versículo: echa mano de la vida eterna. Eso es, echa mano de las cosas espirituales, echa mano de las cosas eternas y tráelas, porque te van a servir. Entonces me fui a buscar, hermano, algunos personajes que echaron mano de lo eterno. Mire, y lo que vamos a revisar es todos aquellos personajes que alzaron las manos en la Biblia. Porque alzar las manos es como meter las manos en lo espiritual para traer cosas que están en lo espiritual, pero también materializarlas. Mire, lo miro así como un poquito, así como este hermano, a ver dónde saca estas cosas, va. Le voy a leer otro versículo que tal vez no lo tengo ahí. ¿Dónde estará ese? Donde dice que nos ha bendecido con toda bendición. Filipenses. Vamos a ver, con toda bendición. Vamos a ver. Quiero tomarme el tiempo, hermano. Yo sé que el mensaje no lo voy a poder terminar hoy. Voy a tener que hacer dos prédicas de este tema. Efesios 1:3 dice, mire, le leo este versículo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Cómo dice ahí después? ¿Qué tal si yo se lo leo ese versículo así? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá con toda bendición espiritual. ¿Estará bien ahí en la lectura? ¿Cuál es la diferencia? Que nos ha bendecido. Hermano, no nos va a bendecir, sino que nos ha bendecido. Pero mire lo que dice después: con toda bendición. Pero ¿cómo, hermano? Bendición material. Estos versículos tenemos que aprender a leerlos. Nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Pero mire, esa bendición ya es suya y ya es mía, ya tiene nombre. Pero perdóneme, hermano, nosotros no estamos en el cielo ahorita, estamos en la tierra. Si esas bendiciones son de nosotros, pero están en un plano celestial, ¿qué tenemos que hacer? Traerlas. Lo que tenemos que hacer es echar mano de ellas y bajarlas, hermano, porque ya son nuestras.
ya son de nosotros. Dice que nos ha bendecido, no dice que nos va a bendecir, nos ha bendecido. Pero esas bendiciones están en un plano celestial. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Bajarlas. ¿Y cómo las bajamos? Hay que echar manos. ¿Y cómo echamos manos? Tienen que ser sanas nuestras manos. Unas manos que estén enfermas no pueden bajar la bendición de Dios. Tenemos que ser sanos en nuestras manos. ¿Y qué tenemos? Hay que levantar nuestras manos y sacar esas cosas hacia lo espiritual y traerlas. Pero hay que levantar las manos. Y para levantar las manos, teniendo la mano seca, teniendo la mano atada, teniendo la mano mutilada y todo lo que le mostré, es difícil que las podamos bajar. Lo que necesitamos todos, hermano, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, espero que sí, pero lo que necesitamos todos es que el Señor sane nuestras manos. Es que ese milagro que hizo con ese hombre de la mano seca, el primero que lo quiere, Señor, es el pastor. El primerito, Señor, yo quiero ser sano de mis manos. Yo quiero que mis manos estén sanas para poder meter, hermano, nuestras manos en lo espiritual. Eso es alzar nuestras manos y hacer bajar esas cosas. Ok, mire, ¿cuánto tiempo me tardé para dar la introducción? 32 minutos. Pero ahí vamos a ir. Entonces yo quiero hablarle de esto. El tema de esta noche es: extiende tus manos. Tal vez le doy algunos 2 o 3 puntos. Extiende tus manos. Hermano, hay que extender nuestras manos. Híjole, este marcadorcito como que ya lo vamos a mandar al basurero para que descanse. Extiende tus manos. Para esto necesitamos manos sanas, hermano. Echa mano de la vida eterna, extiende tus manos y saca lo espiritual, trae lo espiritual aquí, hermano. Mire, las bendiciones del Señor son celestiales, espirituales y materiales. ¿Dónde se gestan primero? En los cielos, pasan a un plano espiritual y después vienen a lo material, pero hay que traerlas, que el Señor nos ayude, hermano. Entonces veamos algunos personajes. Vamos a Salmo 140, ¿qué? 141. Salmos 100, vamos a ver, 141, sí, verso 1. Salmo de David. Entonces, ¿de quién estamos hablando ahí? ¿De quién vamos a hablar ahorita? De David. David decía: oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Verso 2: sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Oración es incienso. Pero mire que decía después: el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Yo quiero que vayamos comparando. ¿Qué es el alzar de las manos en este verso? Entonces es comparado con la ofrenda. David decía: cada vez que yo alzo mis manos es como una ofrenda para ti, Señor. Entonces tenemos que ir viendo estas cosas, hermano, y llevándolo a lo espiritual y aplicando algunas cosas. ¿Qué es levantar nuestras manos? Ofrecerle al Señor. Entonces David decía que levantar las manos, vamos a ver si encuentro otro colorcito aquí. Voy a usar estos colorcitos. David entonces decía que el alzar las manos era ofrendar, es una ofrenda. Y hermano, ofrenda no solo es dinero, hermano. Hay que aclarar esto. Ofrenda no solo es algo monetario, aplica lo monetario sí, pero no solo eso. Ofrenda es cualquier sacrificio que nosotros hacemos por el Señor. El servicio es una ofrenda. El adorar al Señor es una ofrenda. Mire, hay varias ofrendas al Señor. Entonces cada vez que nosotros ofrendamos, eso es como ofrecerle algo al Señor, hermano. Cada vez que nosotros ofrendamos en lo espiritual, ¿sabe qué es eso? Eso es levantar las manos. Y eso es traer lo espiritual y hacerlo a lo material. Entonces cada vez que preparamos alabanzas, por ejemplo, es una ofrenda al Señor. La danza es una ofrenda al Señor. Hermano, el punto que quiero explicar aquí, a donde me quiero detener aquí, es que
Hay ofrendas que al Señor no le agradan. Entonces, ¿dónde puede estar la afectación aquí en una ofrenda? ¿Dónde puede estar el problema, hermano, de que una ofrenda sea efectiva y no sea efectiva? Mire lo que voy a decir. Mire, el lío no es tanto ofrendar, sino es cómo lo hacemos. O sea, nosotros podemos estar ofrendando. Solo para mencionamos 3 ejemplos de ofrendar: el servicio, la alabanza y la danza. Vaya, una ofrenda, un sacrificio al Señor. Podemos estar ofrendando, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Esa ofrenda es aceptable? Dios dice, ¿recibo esa ofrenda? O si nos sucede como a Caín, hermano, tal vez van poniendo los versículos que les coloqué ahí en la enseñanza. Hermano, cuando leemos Génesis capítulo 4, verso 4, dice que el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda. ¿De quién se agradó primero? De la persona. Después se agradó de la ofrenda. Tal vez lo van poniendo. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de los suyos y de la grosura de los mismos. Y el Señor, oiga esto, el Señor miró con agrado primero a Abel. Y al mirar con agrado a Abel, entonces le agradó la ofrenda. El Señor lo que va a revisar primero, cuando nosotros traemos una ofrenda, lo que va a revisar primero no es la ofrenda, nos va a revisar a nosotros cómo estamos. Y si nosotros pasamos la prueba, entonces pasa a revisar la ofrenda. No sé, hermano, yo no sé si me estoy dando a entender. Mire, si fuera en los tiempos del Antiguo Testamento, yo traigo mi animalito, yo vengo así como hacían en el Antiguo Testamento. Allá estaban los sacerdotes recibiendo los sacrificios. Yo traigo mi sacrificio, aquí traigo mi ovejita. Entonces, lo que primero revisa el Señor, con qué corazón estoy trayendo esta ofrenda. Él lo primero que va a revisar, hermano, es cómo estoy yo. Es cómo estoy yo con Él. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está, hermano, mi integridad con el Señor? ¿Cómo estoy yo primero? Y después, entonces Él revisa mi ofrenda. Primero el Señor se agradó de Abel y después se agradó de su ofrenda. Entonces, cuando nosotros ofrezcamos algo al Señor, hermano, dice la Biblia que al Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios. Aprendamos, una ofrenda sin obediencia no sirve. Perdón, hermano, así de plano, no sirve. Un sacrificio sin obediencia, el Señor lo desestima. Pero qué lindo es venir y ofrecer sacrificios al Señor estando en obediencia. Se unen las dos cosas. Y David en el Salmo 51 decía: un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no desprecias. Es mejor que cualquier sacrificio. Entonces, hermano, mire, en este punto estamos que ¿cómo pueden estar inhabilitadas nuestras manos entonces? ¿Cómo pueden estar enfermas nuestras manos para que nuestra ofrenda no sea aceptada? Hermano, cuando la ofrenda no es recibida por Dios, hay afectación en las manos. Entonces aquí deberíamos de preguntarles: ¿cuántas veces le he ofrecido ofrendas al Señor al estilo de Caín? Porque después de Caín, ahí dice, ahí estaban los versículos, mire, ahí déjalo un ratito. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no desprecias. Es que lo que el Señor mira primero en nuestro corazón, hermano.
Después revisa la ofrenda. Si seguimos leyendo en el último versículo, yo creo que ahí dice, mire, entonces, el último versículo, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán novillos sobre todo. ¿Por qué entonces? Pero ese entonces, ¿a qué nos llama? Que primero es el corazón contrito y humillado. Lo que está diciendo ahí David es, primero es el corazón contrito y humillado. Y una vez teniendo el corazón contrito y humillado, entonces hay que traer los sacrificios. Entonces te agradarán los animalitos. Pero lo primero es el corazón contrito y humillado. Hermano, ¿cómo tenemos que habilitar nuestras manos entonces, hermano? ¿Cómo tenemos que habilitar nuestras manos para que nuestras ofrendas sean recibidas? Entonces el traer ofrendas que al Señor le agrada, eso es en lo espiritual. Ahí lo leímos con David, en lo espiritual, eso es levantar nuestras manos, traer cosas. Oiga esto, una de las maneras de levantar nuestras manos y traer cosas de lo espiritual a lo material es a través de la ofrenda. Por ejemplo, cuando Abraham llevó su ofrenda al monte Moria, llevó a su hijo, a su único, a Isaac, al que amaba. Lo llevó al monte Moria y ofreció la ofrenda. Cuando el Señor vio lo que Abraham hizo, hermano, mire qué cosas. El Señor miró el corazón de Abraham y dijo, ahora veo lo que hay en tu corazón. Y le dice el Señor a Abraham, le dice el Señor, juro por mí mismo que te bendeciré, que te multiplicaré, que haré de ti una gran nación. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo sacó Abraham ese juramento de la boca de Dios? ¿Cómo lo sacó? Por una ofrenda. Se trasladó algo de lo celestial a lo material con una ofrenda. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a hacer más? Mire, ¿cómo el Señor va a bendecir la obra en nuestras manos? Cuando nosotros hacemos sacrificios que al Señor le agradan. Pero lo primero que se fija el Señor es en el corazón. Volviendo a Génesis 4, dice la palabra que el Señor miró la ofrenda, miró primero a Caín y no le agradó, y tampoco le agradó esa ofrenda. Fíjese que entendía un poquito mejor esto. Pero a Caín, mire ese versículo que está ahí abajo, mire, pero a Caín, primero a Caín, hermano, y después su ofrenda no miró con agrado. Pero no miró con agrado a la ofrenda porque a Caín no le agradó. O sea, el ofrendante, si pudiera decirlo de esta manera, el ofrendante tiene que ver mucho para que la ofrenda sea recibida. El que ofrenda tiene que ver mucho, hermano, para que una ofrenda sea recibida. Entonces esas ofrendas, hermano, destraban la provisión que está trabada. ¿Cómo Abraham destrabó la provisión que tenía trabada? Por medio de una ofrenda. Eso es lo que le leía en Efesios 1:3. Esas riquezas ya son de nosotros, pero están en un plano celestial. Hay que levantar nuestras manos para traerla. Y una manera de levantar las manos es a través de la ofrenda. Otro ejemplo que hay en la Biblia: solo se termina el diluvio, sale Noé del arca y él busca animalitos limpios y ofrece una ofrenda al Señor. ¿Y sabe qué dice el Señor cuando vio esa ofrenda también? Dice que cuando percibió ese olor grato, ¿sabe qué salió de la boca de Dios? Nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Una bendición que estaba en el plano celestial ahora se hace material. Ese es otro ejemplo. David en 2 Samuel 24 creo que está eso. Ahí estaban los versículos. Dice la Biblia que había una terrible peste en Israel, hermano, una mortandad horrible, hermano. David subió al monte de la era de Ornán Jebuseo. Allí ofreció una ofrenda al Señor, una ofrenda de paz, dice la Biblia, una ofrenda de paz. Dice que cuando el Señor miró esa ofrenda, ordenó que se parara la mortandad y se acabó la peste en Israel. Mire, una bendición que ya estaba arriba se materializó. Pero ¿cuál es el punto, hermano? La ofrenda. La ofrenda es como levantar nuestras manos. Cuando le damos al Señor nuestro sacrificio, hermano,
Cuando le damos al Señor nuestro sacrificio, podemos destrabar cosas de provisiones que están allá arriba. Yo le voy a agregar aquí ofrenda agradable. Y el fruto de esto, al no tener mano seca, es que el fruto de esto va a haber una respuesta divina. Creo que le puse a esto, vamos a ver. Una aprobación de Dios. Que Dios apruebe nuestra ofrenda, hermano. Al Señor aprobar nuestra ofrenda, viene la bendición. Ahí se destraba la provisión. Ahí se bendice la obra de nuestras manos. Al extender nuestras manos es como una ofrenda agradable. Y esa ofrenda, cuando es aprobada, hermano, viene una respuesta de Dios. Aleluya. Apenas un punto de 7. Dígame. Mire, ¿por qué? Porque los sacrificios, hermano, sin obediencia, perdóneme, Dios los rechaza. Voy a decir algo feo, hermano, pero mire, podemos ser ultra mega recontra servidores como no hay, pero si no hay obediencia, esa ofrenda no le agrada al Señor. Silencio. No, hermano, lo que estamos diciendo es: Señor, sana nuestras manos. Mire, no se vaya a sentir acusado, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que venimos aquí a hacer es a sanar nuestras manos, que el Señor haga un milagro en nuestras manos, para que de aquí en adelante la obra en nuestras manos sea bendita. Amén. Éxodo 17:11. Sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, acá hay otro que levantaba su mano, Israel prevalecía. Aquí hay otro que levantaba las manos. Estamos viendo los personajes que dice la Biblia que levantaban las manos, que no tenían mano seca, hermano. No tenían mano seca, ellos levantaban, ellos metían la mano a lo espiritual para traer a lo celestial, para traerlo aquí a lo material. Entonces Moisés dice que él levantaba, le alzaba sus manos. Ahora, ¿qué tenía Moisés en la mano? La vara. Y vara es autoridad. Entonces, ¿sabe qué es esto, hermano? ¿Sabe qué es levantar la mano? Es cuando nosotros usamos la autoridad que Dios nos ha dado. Eso es levantar las manos también. Ya vimos que David decía: el traerte ofrenda, Señor, es como levantar mis manos. Ahora Moisés, viéndolo de otro punto, es el usar la vara. Hermano, el usar la autoridad que Dios nos ha dado es levantar nuestras manos. Y la Biblia dice que el Señor nos dio toda, otra vez, no nos dice que nos dará. Tal vez ponen ese versículo, ahí está en Mateo. Creo que es Mateo 13:13, algo así, no sé si estoy mal. Pero dice: les he dado. No dice que nos va a dar, hermano. Les he dado autoridad. No sé, yo aquí se lo voy a leer, yo creo que lo anoté. Déjeme ver. Lucas 10:10 es, perdón, Lucas 10:10. Está hablando el Señor y dice: yo les he dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Dice ese versículo, es uno de los versículos más, hermano, tenemos que ponerle mente a esto. No sé si lo tienen los hermanos allá. Leámoslo. O si usted lo tiene en su Biblia, chéquelo ahí y va a ver, dice, pero Lucas 10:10. No, ese no es. ¿O será que anoté mal la cita yo? ¿Ah? ¿O qué Biblia tienen allá los hermanos? ¿O lo anoté mal, mi hermano? Yo creo que lo anoté mal, fíjese. Busquemos ese versículo. Dice que les he dado 10:19. Perdonen ahí, amados. Hoy sí anoté mal la cita yo entonces. Ese es. Mirad, no dice que nos van a dar, hermano. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Mire, sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Entonces mire, amado, estamos usando la autoridad que Dios nos ha dado.
Estamos levantando la vara como lo hacía Moisés. Cuando anda un espíritu inmundo ahí queriendo estorbarle, ¿cómo nos comportamos? Nos paramos en el nombre del Señor. Te reprendo. Aquí en mi casa no vas a venir a estorbar. Tengo la autoridad para sacarte de aquí en el nombre de Jesús. Hermano, estamos usando la autoridad. Hermano, Dios nos dio autoridad. Tenemos que usarla. Cuando usamos la autoridad, hermano, no la tenemos solo ahí como de teoría o escondidita. No, cuando la ponemos por obra. Cuando usted se le está presentando algún estorbo para servir, para congregarse, cuando se nos está presentando mucho lío, hermano, mucho problema, mucha situación, agarremos autoridad, parémonos, hermano, y tomemos esa autoridad. Y entonces digamos, no, a mí nadie me va a estorbar para poder servir al Señor. Para congregarme nada me va a estorbar. En el nombre de Jesús reprendo toda fuerza contraria. Yo voy para adelante. Hermano, que no hemos ni curado, no nos hemos ni curado de algo cuando ya tenemos otro malestar en el cuerpo. ¿No le parece que eso puede ser como que el enemigo nos está, hermano, atacando? Usemos la vara de autoridad que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros tomamos la autoridad, dice que Moisés, hermano, Moisés levantaba esa vara y entonces el pueblo, hermano, el pueblo dice que prevalecía. ¿Sabe qué es esto? Como una vida de victoria. Vamos a poner aquí a Moisésito. Entonces Moisés, ya hablamos de David, es el otro marcador. Vamos a ver, Moisés, ahora hablemos de Moisés. Moisés, lo que hacía con eso es que, hermano, él, vamos a ver cómo le coloqué aquí para ponerlo tal y como lo tengo. Dice que es una autoridad otorgada. Lo que quiero poner aquí es que usaba la autoridad que le habían dado. Esa vara el Señor se la había dado, otorgada. Cuando nosotros, hermano, ponemos en función esa autoridad que nos han dado, entonces estamos levantando nuestras manos. Y lo que el Señor quiere darnos, hermano, es una vida de victoria. Hermano, déjeme hablar un poquito de esto. ¿Sabe cómo me hacía sentir esto el Señor o cómo me lo mostraba el Señor? Una vida de victoria. A veces podemos estar en una iglesia, incluso sirviendo. Vaya, vámonos todos, incluso predicando, pero derrotados, hermano. Derrotados. Y mire, hermano, ¿sabe qué cosas? En algún momento, perdón, pero se lo voy a decir, en algún momento nos revuelcan. No estoy hablando de que nunca vamos a caer y de que nunca vamos a tener nuestros desliz. Sí, los vamos a tener. Pero ¿sabe cuál es el problema? Quedarse tirado. Eso sí ya no es normal. Que nos caigamos no es el problema. El problema es que al caernos nos levantemos. ¿Sabe qué es esto? Que nosotros siempre estemos de pie. Eso es que siempre vamos a estar haciéndole guerra al enemigo. Pero nunca el enemigo va a estar sobre nosotros. Siempre nosotros tenemos que estar sobre el enemigo. Y si por algún momentito nos descuidamos y nos noqueó, nos caímos pues. Pero ¿sabe qué? No importa. Nosotros tenemos la agilidad de levantarnos y decir: me pegaste, me golpeaste, pero no estoy vencido, no estoy derrotado. Así es que yo me levanto para prevalecer en contra de todo ataque del enemigo. Eso es una vida de victoria, hermano. Pero qué triste es que fracasemos en algo, que nos vaya mal en algo, que, hermano, que de repente caigamos en una situación de pecado y nos quedemos tirados ahí. Eso no es del Señor. El levantar nuestras manos es: tengo la autoridad para levantarme y todavía tomar autoridad sobre todo poder del enemigo.
Esa es una vida de victoria, hermano. Un cristiano no debe de estar en derrota. No, hermano, un cristiano no debe de estar en derrota. Debemos de tener una mente de victoria. Hermano, si caemos, levantémonos. O va a decir que usted de repente, no, usted otra persona, de repente va uno ahí caminando, hermano, y se tropezó y cayó. ¿Será que se queda ahí en el suelo? Se imagina ahí tirado, qué pena, me caí, qué vergüenza, me caí. ¿Cuál, hermano? Lo primero que hace uno es levantarse, sacudirse. ¿Y quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Y ahora que todo lo graban, hermano. Ahora, hermano, mira, hay que tener cuidado porque ahora cualquier caidita de uno ya sale en las redes sociales, hermano. Pero lo que le quiero decir es, nadie se queda tirado. Nadie se queda lamentándose ahí en el suelo. Me caí, qué vergüenza. No, lo primero, levantarse, hermano. Es que en lo espiritual, así de cualquier caída, hermano. Mire, tenemos la autoridad para vivir una vida de victoria. Dios santo. Vamos a ver si me da chance de que veamos otro. Sí, tengo unos minutitos aquí. Mire este otro caso. Este está lindo también. Levíticos 9:22. Hablemos un poquito de Aarón. Ya hablamos de David, de Moisés. Ahora hablemos de Aarón. Ahí pónganlo en la pantalla, tal vez ahí, amados. Aarón. Entonces Aarón, mire, alzó sus manos, hermano, hacia el pueblo y lo bendijo. Mire hacia quién alzó las manos hacia el pueblo. Pero estamos viendo, hermano, todo esto salió de aquella instrucción que le dio al hombre de la mano seca. ¿Qué es lo que primero? Extiende tus manos. Esa fue la orden de Jesús para el hombre de mano seca. Extiende tus manos. Entonces aquí hay otro que levanta sus manos. Y levanta sus manos para bendecir. Dice que bendijo al pueblo, hacia el pueblo, y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Pero aquí hay otro que alza sus manos para bendecir. Aprendamos, cuando damos una ofrenda al Señor, un sacrificio al Señor, estamos levantando las manos. Aunque no lo hagamos literalmente, pero cuando traemos un sacrificio al Señor, levantamos las manos. Cuando ejercemos la autoridad que el Señor nos ha dado, estamos levantando la mano. Estamos, hermano, levantando al mundo espiritual. Mire, hay algo que no le dije aquí en Moisés. ¿Cómo era posible que solo con el levantar las manos de Moisés el pueblo ganaba? ¿Qué fuerza cree usted que operaba ahí? La fuerza de Dios. Hermano, eso es traerlo de Dios para que se materialice entre nosotros. Eso es traer la fuerza celestial para que pelee por nosotros aquí. Cuando nosotros, hermano, mire, ejercemos la autoridad, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos reprendiendo, no lo estamos haciendo en nuestro nombre. Entonces es traerlo, lo celestial aquí. Ahora, Aarón, hermano, otra manera de levantar las manos en lo espiritual es cuando nosotros bendecimos a otros. Qué interesante este tema, yo me lo estaba disfrutando. Mire, no es un levantar de manos literal, no lo veamos literal, veamos qué acciones hicieron estos hombres y apliquémoslas a nosotros. Hermano, ¿cómo vamos a destrabar las bendiciones del Señor? Cuando bendecimos a otros. Bendecir es hablar bien. Hermano, esa palabrita no se necesita ser teólogo para entenderla. ¿Sabe qué es eso? Bien decir. Eso es bendecir, es bien decir, es bien hablar. Entonces, cuando nosotros bendecimos a otras personas que no somos nosotros o que no son incluso de nuestra familia, sino, hermano, que bendecimos. ¿Sabe qué estamos haciendo ahí? Estamos levantando nuestras manos, extrayendo bendiciones. Entonces, hermano, la Biblia dice, y esto es tremendo, porque la Biblia dice que debemos de bendecir a los que nos maldicen. Tarea difícil esa, hermano. O sea que si hay alguien que ha hablado mal de usted o de mí, ¿sabe qué sería lo normal? Que los bendigamos. Si hay alguien que nos ha maldecido, hermano,
mire, aunque no con la palabra como tal, pero han hablado cosas que no de nosotros, han hablado cosas malas. Hermano, lo normal o lo que deberíamos esforzarnos nosotros es bendigámoslos. ¿Y sabe qué estamos haciendo ahí? Hermano, lo que estamos haciendo es abriendo las bendiciones, pero para nosotros mismos también. Mire, hay algo que el pueblo de Dios debemos de entender. Y debe de estar bien clarito esto, hermano. Mire, yo lo he entendido, pero necesito entenderlo más. Es lo que el Señor le dijo a Abraham, o no era Abraham todavía, sino que era Abraham sin H, en el capítulo 12 de Génesis. El Señor le dice: yo bendeciré a los que te bendigan, y yo maldeciré a los que te maldigan. ¿Qué nos está enseñando el Señor entre muchas cosas ahí? Que nosotros no tenemos la autoridad de maldecir a nadie. Que nosotros no tenemos la autoridad de maldecir a nadie. Si nosotros maldecimos a alguien, nos estamos metiendo a líos, hermano. ¿Sabe qué estamos haciendo? Quitándole el lugar a Dios. ¿Será que buscan ese versículo? Ahí está: bendecida a los que os maldicen. Mire lo que dice Lucas 6:28. Bendecida a los que os maldicen. Hermano, es que no nos llamaron a, no, mire, se lo voy a poner de esta manera: no nos dieron permiso de abrir nuestra boca para maldecir. No nos dieron permiso. ¿Sabe qué dice el Señor? Viéndolo así, literalmente, viéndolo así a nuestro idioma: déjame ese asunto a mí. Hay alguien que te maldijo, déjame ese asunto a mí. No te metas a líos. Cuidadito, sale maldición de tu boca, porque yo no te he dado permiso de maldecir. Yo maldeciré a los que te maldigan. Yo, dice el Señor, yo los voy a maldecir. Yo. No vos, no tú, no, muy pastor puede ser, muy apóstol puede ser, hermano, muy servidor fiel puede ser, pero el Señor no nos ha dado autoridad para maldecir. Dice el Señor: eso es mío, ese asunto déjamelo a mí, porque yo voy a maldecir a los que te maldigan. Entonces, hermano, tenemos que aprender y tenemos que tener bien claro eso. Cuando nosotros, hermano, abrimos nuestra boca para hablar mal de alguien, hermano, le estamos quitando el puesto a Dios. Entonces se ensucian nuestras manos, hermano. Se manchan nuestras manos cuando maldecimos a alguien, se manchan nuestras manos, porque aquí estamos hablando de manos alzadas. Aarón levantó sus manos para bendecir. Y el Señor le dice a Abraham, en Génesis 22, aquí ya es Abraham. No sé qué versión tiene usted, pero hay varias versiones que lo describen de esta manera, este versículo. Y yo me fui a buscar el original y está en 2 veces la palabra bendecir. Hay traducciones que no lo ponen así, pero esta traducción antigua, la 1909, Reina Valera, dice: bendiciendo te bendeciré. Bendiciendo te bendeciré. ¿Qué es eso, hermano? Que a medida que nosotros bendecimos, el Señor nos bendice. Esto es como el efecto boomerang, hermano, esos platillos que se lanzan pero regresan. Entonces nosotros lanzamos una bendición, pero esa bendición regresa a nosotros. Pero si le damos vuelta a la tortilla, hermano, vaya, si lanzamos una maldición, ¿qué nos viene a nosotros? Maldición. Es que cuando entendemos estas cosas ya tenemos un poquito más cuidado al hablar, hermano, porque estas cosas son meramente espirituales. Entonces, mire, Aarón, ¿cómo alzaba las manos a Aarón? ¿O cuál es la figura que nos da el Señor de alzar nuestras manos? Bendecir, bendecir, bendecir. Cuando en el trabajo hay alguien que usted no le cae mal, no le cae bien a él, sino que le cae mal, hermano, y le hace malas caras, ¿sabe qué? No le pague con eso mismo a él. Ore por él y bendígalo. Si nuestros jefes nos hacen la vida imposible, hermano, hasta porque somos cristianos, a veces
Hasta porque sabe que venimos a la iglesia y entonces ellos dicen, hoy te vas a quedar hasta las 8 de la noche. Hoy martes, jefe, sí, todos los martes y todos los viernes te vas a quedar tarde. Hermano, ¿sabe qué? Cuando hay alguien que nos desee mal, nosotros bendigámoslo. Bendigámoslo, bendigámoslo. Y de esa manera, ¿sabe qué estamos haciendo? Que el Señor derrame toda su bendición sobre nosotros. Bendiciendo, te bendeciré. A medida que nosotros bendigamos, el Señor nos va a bendecir. Es otra manera de ver esto. Nadie puede dar lo que no tiene. El Señor nos bendice, nosotros bendecimos. El Señor nos bendice, nosotros bendecimos. El Señor nos bendice, nosotros bendecimos. Hermano, es una manera de levantar las manos. Entonces, Aarón es bendiciendo a otros. Lo que está en rojito es levantar las manos. Mire, esto que está aquí en rojo, bendecir a otros. Así es que orar, Señor, bendíceme, está bien, pero sería más efectivo el bendecir a otros. Señor, ya viste a mi hermano que está atravesando esta dificultad. Señor, bendícelo, Señor. Señor, ya viste los problemas que tiene mi hermano. Bendícelo, Señor, bendícelo. Y lo que está aquí en verdecito, en este colorcito, son los frutos, hermano. Son los frutos que logramos. Y que estas cosas, aquí le voy a poner una notita. Mire, estas cosas son celestes, o sea, son celestiales. Estas cosas son celestiales. Que, hermano, que cuando levantamos la ofrenda a través de estos actos, descienden. Pasa algo en lo espiritual, de lo espiritual pasa a lo material. Entonces, cuando se bendice a otros, pues obviamente, hermano, ahí lo hablamos, recibimos bendición. Recibimos bendición. Viene la bendición del Señor. Viene la bendición del Señor. El Señor nos bendice. El Señor envía su bendición. Entonces yo le diría, aquí nos vamos a quedar en estos 3 puntitos, hermano, faltan otros personajes, nos vamos a quedar en esto. Pero yo le diría aquí, mire, esto ya es una evidencia que nuestra mano no está seca. Cuando el Señor, por medio de la ofrenda que nosotros le damos, hay una aprobación, como a Abel, como a Abraham, como a Noé y como a David, que fueron los casos que mencionamos. Cuando vivimos una vida de victoria, hermano, en el Señor, es una evidencia, es un fruto de que nuestra mano no está seca. Y cuando nosotros vivimos en bendición, es una evidencia que nuestra mano no está seca. Entonces, lo que está en rojito es la manera de levantar nuestras manos y traer las bendiciones que están en el plano celestial para que se materialicen aquí en lo material, aquí en esta vida natural. Mire, me hace falta hablar de Salomón. Solo le voy a leer los versículos. 1 Reyes 8:22. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos. Mire, levantó las manos al cielo. Ahí hablamos después de Salomón. Otro caso es el pueblo de Israel. Este está lindo, hermano. Este es uno de los que quería darle hoy, fíjese. Pero lo vamos a dejar para el otro martes. Nehemías 8:5. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo levantando las manos, aquí estamos hablando del pueblo, dice que levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. ¿Sabe qué acción es esa? Cuando el pueblo vio el libro abierto, hermano, cuando el pueblo vio que se iba a leer la palabra, ellos levantaron la mano de emoción, de alegría. Vamos a escuchar tu palabra, Señor. El deleitarse en la palabra es una manera de levantar las manos. El deleitarse en la palabra es una manera de levantar la mano. Ahí lo vamos a hablar otro martes. Hay algo aquí, hermano. Mire,
Luego está Lamentaciones 3:40, donde también habla del pueblo de Israel. Dice: examinemos nuestros caminos. Mire este versículo: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos, volvámonos al Señor. Alcemos, mire este versículo, ¿lo tienen acá? No, ¿verdad? Pusieron el resumen los hermanos. Lamentaciones 3:41. Oiga este verso, dice: alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. ¿Sabe cómo da a entender eso? Agarremos nuestro corazón y levantémoslo al Señor y ofrezcámoslo. ¿Sabe que esa es una manera de decir: me vuelvo a ti por completo, Señor, sin reservas, me vuelvo a ti? Cuando nosotros nos volvemos de corazón al Señor, eso es una manera de levantar nuestras manos y tiene unas repercusiones que ahí las vamos a hablar. Y por último, yo sé que este versículo tal vez nunca lo ha leído. Este sí me gustaría que lo pongan allá, Lucas 10. Ya lo están poniendo. Ok. ¿Qué le parece ese versículo? Yo creo que ese nunca lo había escuchado. En la versión, es una versión hebrea, por eso hay palabras ahí que están en hebreo. Se llama el código real. Está hablando de Jesús y dice: en aquella misma hora el rabí, ese es el maestro, se llenó de gozo sobrenatural y vino sobre él la presencia divina, y danzando en círculos, mire que Jesús danzaba, hermano, danzando en círculos, levantó sus manos y abriendo su boca decía: bendito eres tú, Hashem, rey arriba en el cielo y abajo en la tierra, que has escondido estas cosas a los que son vistos como sabios y entendidos, y las has dado a conocer a los pequeños de Israel. Pero ¿cómo danzaba el Señor? Con las manos levantadas. ¿Y qué más hacía el Señor? Hablaba. ¿Sabe qué le decía a los hermanos de danza hace poco? Hermano, a veces queremos danzar sin cantar. Se terminó la alabanza de júbilo y se terminó nuestro culto. Pero mire, Jesús dice: danzaba y cantaba y alababa a Dios. Entonces nuestra danza y nuestra alabanza de esta manera también es alzar nuestras manos. Ahí vamos a hablar de eso el día martes. Le ruego que se ponga de pie, hermano. Vamos a dejar hasta aquí el mensaje. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor ¿qué milagro vamos a pedir entonces? Que el Señor sane nuestras manos. Y alguien puede decir: hermano, pero yo tengo mis 5 dedos cabalitos, mire, y los puedo mover bien, hermano. Sí, pero estamos hablando en el sentido espiritual. Que el Señor sane nuestras manos. Que el Señor haga ese milagro que hizo, hermano, con ese hombre de la mano seca ahí en una iglesia, en una sinagoga. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche estamos dando por finalizado este culto, Señor, este mensaje. Oramos con todo nuestro corazón, siempre pidiéndote, Señor, que tu palabra tenga ese efecto en nuestras vidas, Señor. Queremos, en el nombre de Jesús, ahí abra sus labios y dígale: Señor, sana mis manos. Yo quiero que sane nuestras manos, Señor. Que seamos una iglesia con manos sanas. Que seamos una iglesia libre de atadura, libre, Señor, de que nuestras manos estén mutiladas. Señor, libre de que nuestras manos estén manchadas, Señor, en el nombre de Jesús. Peor, que nuestras manos estén vacías, que tengamos la capacidad de retener las bendiciones tuyas y administrarlas bien, Señor. Administrar bien todas esas bendiciones que llegan a nuestras manos. En el nombre de Jesús, que sea quitado todo impedimento en nuestras manos, Señor, y que podamos ofrecer esas ofrendas agradables a ti. Que podamos, Señor, ser aprobados por medio de la ofrenda. En el nombre de Jesús, que así como Abel, dice tu palabra que fue aprobado Abel y su ofrenda, que nosotros también seamos aprobados nosotros primero, Señor, y luego nuestro sacrificio, lo que te damos a ti con amor. Señor, esa autoridad que nos has dado como iglesia, como hijos tuyos, queremos ejercerla, queremos ponerla por obra, Señor, y de esa manera vivir una vida de victoria, ir de gloria en gloria, de poder en poder. Ayúdanos para que nuestra boca se abra para bendecir a otros, aún aquellos
que hablan mal de nosotros, aún aquellos que no nos desean el bien, Señor, pero con todo nuestro corazón queremos bendecirlos. Queremos con un corazón sano y lleno de bendición también, Señor, poder abrir nuestra boca y bendecir a aquellos que los maldicen, como dice tu palabra, Señor, pero hacerlo con todo nuestro corazón. Y de esa manera, Señor, es echar mano, levantar nuestras manos para que podamos extraer esas cosas, esas bendiciones que ya son de nosotros, pero que están en un plano espiritual. Queremos echar mano de ellas y traerlas a esta vida y seamos bendecidos. Señor, ahí levante sus manos. Señor, bendice la obra de nuestras manos. Que se cumpla tu palabra en las manos nuestras, Señor. Que la obra de nuestras manos sea bendita en el nombre del Señor. Llévanos con bien y bendición a nuestras casas. Que tu mano poderosa nos sustente y nos lleve, Señor, a conocerte mejor. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor le lleve con bien y bendición.